La gente habla sobre el cambio climático, que el clima está un poco extraño, pero nos enfocamos en el hecho de que el derretimiento de las capas de hielo hará que aumente el nivel del mar y eso afectará al planeta. Pero la gente no se da cuenta que hay algo aún más profundo, y es que cuando ocurre el cambio climático, no podemos predecir la agricultura. No sabemos cuándo crecerán las plantas, su máxima madurez, cuándo podremos cosecharlas, cuándo lloverá, cuándo estará soleado. Y de repente el cambio climático está amenazando el suministro de alimentos de este planeta. La NASA hace algunos años realizó una encuesta sobre lo que estaba pasando en el planeta y llegó a la conclusión de que la civilización industrial se enfrentaba a un colapso irreversible, que ahora estamos enfrentando nuestra propia extinción. Curiosamente, cuando experimentamos la crisis, nos precipitan hacia una evolución y esta evolución está cambiando nuestra civilización. Si vemos la historia del Occidente, encontramos que hubo civilizaciones que estuvieron aquí y desaparecieron. Si miramos 10.000 años atrás, vemos que las culturas eran animistas. Eran los pueblos nativos del mundo, los indios norte o suramericanos y los druidas en Europa. Todos estos pueblos vivían en un mundo de animismo. Para ellos, espíritu y materia eran uno y lo mismo, y vivir en el planeta implicaba honrar el reino material y el espiritual. Sin embargo, el animismo se desvaneció cuando el politeísmo entró en escena, y el politeísmo de griegos, romanos y egipcios, que logró sacar el espíritu de los individuos del mundo, tal como lo veían los animistas, y colocar esos espíritus en dioses, numerosos dioses, un dios del agua, un dios de la cosecha, un dios de las estrellas, dioses para todo lo que vemos, pero sacaron la espiritualidad de nuestro mundo cotidiano y la colocaron en la figura de los dioses. El politeísmo también se desvaneció al entrar en escena la nueva creencia del monoteísmo. El monoteísmo recolectó todo el espíritu de este planeta, lo puso en un solo Dios y envió a ese Dios fuera del planeta. Entonces dejamos atrás el tiempo cuando todo era espiritual para entrar actualmente en uno cuando nada es espiritual, excepto Dios, que está en otro lugar. Después del monoteísmo llegó una nueva civilización que se ha dado por llamar materialismo científico. Y el materialismo científico es el mundo actual, donde comenzamos a reconocer que hay un reino material y que no necesitamos entender el reino espiritual. Podemos vivir con el conocimiento de la naturaleza física y material del planeta. Como puedes ver, hemos pasado por varias civilizaciones y nos enfrentamos al fin de la civilización actual, del materialismo científico. Una civilización tiene un ciclo de vida, como cualquier cosa en el universo. Una estrella nace, madura y muere. Las personas nacen, maduran y mueren, al igual que una civilización. Cuando una civilización surge, su primera etapa es igual a la de los niños experimentando la vida. Una etapa de desarrollo, cuando probamos todo tipo de cosas, experimentamos. Sin embargo, a medida que maduramos, comenzamos a tener creencias muy rígidas sobre cómo funciona la civilización y el universo. En eso existe una parte lamentable, porque una vez que tenemos una creencia rígida, estamos en problemas. Por una razón muy sencilla, nada en el universo se mantiene igual. Todo siempre se está moviendo y transformándose a sí mismo. Entonces, la realidad de una creencia rígida nos lleva a crisis, a desafíos que debemos enfrentar. El no enfrentar esos desafíos hace que una civilización entre en declive y colapse. Hoy enfrentamos muchos desafíos. Solo necesitas ver las noticias en televisión, leer los periódicos, entrar en Internet. Incluso tan solo mirar por la ventana y podrás ver el caos que abunda en todo el planeta. El significado de este caos es que ahora estamos reconociendo que no somos sostenibles en la forma en que vivimos. Significa que debemos cambiar la naturaleza de la vida en este planeta. El comportamiento humano es la fuente del problema. Un punto importante a tener en cuenta de cara a una sexta extinción masiva es un hecho muy profundo y es el siguiente: la crisis precipita la evolución.
Ahora que la civilización actual está en un estado de fracaso, una civilización nueva se está sembrando y es interesante que quienes ven Gaia forman parte de ese importante nuevo influjo de información, pues los televidentes de Gaia son creativos culturales, quienes buscan una mejor forma de vivir en el planeta. Entonces entendamos cómo llegamos a la civilización actual y cómo pasaremos en el futuro a una civilización mejor. El materialismo científico de la actualidad fue fundado de hecho sobre la obra de Isaac Newton. Newton estudiaba los movimientos del universo y veía el universo como una máquina. Y eso era importante porque Isaac Newton creó lo que llamamos física clásica o física newtoniana. ¿Y en qué se basa? Isaac Newton, estudiando los movimientos de los planetas del sistema solar, curiosamente tuvo que crear algo antes de la física, creó el cálculo. Una desviación nada despreciable en la ruta a la comprensión de la física, usando las ecuaciones de cálculo. Lo que hizo Newton fue ingresar las características físicas de los planetas, sus dimensiones, su masa, qué tan rápido se mueven y los vectores de sus órbitas. Usando esos datos, pudo predecir los movimientos de los planetas en el sistema solar. Quizás te preguntes, ¿y qué significa eso? Y la respuesta es muy importante, porque en la época de Isaac Newton vivíamos en una civilización llamada monoteísmo. Esto llevó a la creencia en el materialismo. Newton, al proporcionar estas nuevas ideas, fue considerado un hereje, pues la Iglesia dominaba la civilización y los datos de Isaac Newton no encajaban en el conocimiento infalible ofrecido por la Iglesia. Sin embargo, para proceder, la ciencia tuvo que hacer concesiones a la Iglesia. Así es como funcionó de forma muy sencilla. La ciencia dijo, solo estudiaremos el reino material y físico del universo, dejando de lado todas las cosas invisibles. Y eso se lo dejaron a la religión, incluyendo al espíritu. Esa fue la separación de la física y la metafísica, en la que la física dijo, no lidiaremos con el reino invisible, entenderemos la vida solo a través del reino físico y por lo tanto no nos inmiscuiremos en el territorio de la Iglesia, una institución que, de hecho, dominaba la civilización. Bueno, a través de este proceso de estudiar el reino material, Isaac Newton pudo predecir el movimiento de los planetas y el significado de eso es que la predicción es el sello de la ciencia. Predecir algo implica que entiendes el mecanismo subyacente. Esto llevó a la física newtoniana a una nueva comprensión de cómo funciona el universo. A partir de ese momento, surgieron asunciones sobre el universo. Hay 4 asunciones que llamamos mitopercepciones, mitos que aceptamos como verdades científicas y luego creamos una cultura basada en esos mitos. El significado es que hoy esos 4 mitos fundamentales que le dan forma a nuestro mundo resultaron ser incorrectos o completamente falsos. Hemos construido una civilización con información incorrecta. Enumeremos esas 4 mitopercepciones. La primera mitopercepción es el hecho de que la biología se rige por la física newtoniana. Y el significado es que creemos que nuestra biología y el cuerpo físico y químico sigue las leyes de la química y que si podemos entender la química, entonces entenderemos la vida. Eso deja fuera al llamado espíritu y a las fuerzas de movimiento invisible, porque en la física newtoniana, la ciencia material decía, ignoren esos elementos, no son necesarios para entender la vida. El problema es que en 1925 entró en vigor una nueva física. La física cuántica reveló que el universo no es una dualidad de materia y energía, que todo el universo está hecho de una sola cosa, energía, y que los humanos, si bien tenemos la apariencia de ser físicos, somos seres energéticos, al igual que el resto de la energía en el espacio. El significado de eso, según la física cuántica, es que hay una energía en quienes somos, una energía en el campo de los humanos, que dejamos fuera de la ecuación porque era un espacio invisible y por lo tanto no estaba sujeta a la física newtoniana.
Un punto importante, la física newtoniana sigue viva y viable. Solo porque entró la física cuántica, debemos reconocer que la física newtoniana es una pequeña subdivisión de la física cuántica. Así que las ecuaciones de Isaac Newton siguen funcionando, pero están incompletas. Expondremos esto en la serie, al entrar en la naturaleza de la física cuántica y su influencia sobre la biología humana. El segundo mito es que los genes controlan la biología. Eso es completamente erróneo, tal como sabemos ahora, porque hay una nueva ciencia llamada epigenética. ¿Cuál es la diferencia? Piensa en esto. Hasta donde sabemos, no elegimos los genes con los que nacimos. Si no nos gustan las características que tenemos, no podemos cambiar esos genes. Y nos dicen que los genes se encienden y se apagan por sí solos. Si lo vemos así, entonces debemos reconocer que somos víctimas de nuestra herencia. Hay cáncer en mi familia, así que puedo contraer el gen del cáncer. Hay Alzheimer en mi familia, así que yo también tendré Alzheimer. Es la creencia de que los genes rigen el tipo de vida que tendremos en este planeta. Bueno, es totalmente falso. Los genes no pueden encenderse y apagarse, y los expondremos en esta serie. Pero lo que deberíamos entender es la nueva ciencia llamada epigenética. Bueno, suena como genética. Epigenética es una revolución, es una evolución. La epigenética es una nueva ciencia y una parte importante es el prefijo epi. Epi significa por encima de. Curiosamente, la piel se llama epidermis, entonces epidermis significa por encima de la dermis. Bueno, ahora estamos hablando sobre la epigenética. Traducido, control epigenético, simplemente significa control sobre los genes. Ahora reconocemos que el ambiente y específicamente nuestra percepción del ambiente es lo que controla nuestros genes. Ya que podemos controlar el entorno y nuestras percepciones, no somos más víctimas de nuestra genética, somos dueños de ella. Un tercer mito sobre nuestra civilización se basa en la teoría evolutiva darwiniana, tal como la mayoría de nosotros la hemos aprendido. En la teoría darwiniana hay un principio, la supervivencia del más fuerte en la competencia por la vida. ¿Qué representa esto? Es la creencia de que los animales se reproducen más rápido que las plantas. Con el tiempo habrá más animales y menos plantas. Bueno, eso significa que habrá competencia. El animal que consiga comida seguirá con vida y el animal que no consiga comida perecerá. Dada la creencia de que la vida es una lucha, es una competencia por sobrevivir en este planeta, la realidad es entonces que esto hace que nuestro planeta sea una zona de guerra con gente compitiendo entre sí todo el tiempo. ¿Es la competencia la base del mundo en la que vivimos? La respuesta es, por supuesto que no. La ciencia ha reconocido que es la cooperación la que impulsa la evolución, totalmente lo contrario. En lugar de pelear entre nosotros, nuestra evolución se basa en trabajar juntos, en armonía, y crear un futuro de naturaleza colectiva de toda la civilización. Ese es el tercer mito, el mito de que estamos aquí para luchar en la vida. Es falso. El cuarto mito, que también está relacionado con la teoría darwiniana, se basa en este simple hecho. Según la teoría darwiniana de la evolución, el primer paso en la evolución se genera por lo que llaman mutación al azar. Una alteración de la genética que cambia el carácter del individuo y se puede propagar por reproducción. Básicamente dice, ¿cómo llegamos aquí? Por una serie de accidentes al azar que condujeron a nuestra evolución. ¿Y por qué estamos aquí? Se lanzaron unos dados genéticos. No habría razón para estar aquí. De ahí proviene el meollo del problema. Porque nos preguntamos, ¿la civilización humana tiene un propósito? Si evolucionamos por un conjunto de mutaciones accidentales al azar, la respuesta es no, que sepamos. No existe ningún propósito. Todo fue casualidad. Pues adivinen qué, ahora sabemos que la idea de mutaciones aleatorias como el origen de la evolución es incorrecta. Sabemos que los animales y los organismos de este planeta están bien adaptados a cada ambiente.
No es coincidencia que no haya orquídeas en la Antártida ni osos polares en Sudamérica. Cada una de las plantas y animales en este planeta encaja perfectamente en el entorno en el que vive. ¿Es una coincidencia? No. Resulta que los organismos adaptan su genética para adecuarse al medio ambiente y de repente dicen, ¿por qué estamos aquí? Porque nos estábamos adaptando al entorno. ¿Para hacer qué? Para traer armonía al ambiente. Eso es lo que busca la naturaleza, equilibrio y armonía. Cuando un organismo se sale de control, otro entra a neutralizar eso. Así que a medida que asciendes en la escala evolutiva, cada nuevo organismo incorporado al medio ambiente tendrá más poder que el organismo inferior. ¿En qué cosa? En crear armonía y equilibrio en el mundo. Si entendemos eso y volvemos a los animistas, a los indios, ¿cuál era su visión del mundo? Que el medio ambiente era un jardín. ¿Y cuál era su misión? Ser los jardineros en ese ambiente. Estaban allí para ayudar y mantener el medio ambiente. Esa idea se ha esfumado por completo de la civilización actual. Hoy explotamos al medio ambiente en busca de todo tipo de riquezas. Estamos destruyendo el planeta bajo nuestros propios pies. No estamos viviendo en armonía con el planeta. Estamos destruyendo el planeta y ahora, como resultado, enfrentamos una extinción que nosotros mismos hemos creado. ¿Y qué importancia tiene esto? Hemos construido una cultura sobre estas 4 creencias. Y se sabe ahora que las 4 creencias son claramente incorrectas. Así que para cambiar nuestra civilización, ahora debemos cambiar nuestra cultura y adecuarla a las nuevas ideas sobre por qué estamos aquí, la naturaleza de nuestro universo físico o energético, la naturaleza de los genes. Todas esas cosas están sobre la mesa para su reconsideración, su revisión. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque dependiendo de cómo nos adaptemos a esa nueva comprensión de la naturaleza, sobreviviremos o no en el futuro. Como dijo Albert Einstein, no podemos resolver problemas con la misma forma de pensar que los creó. Los 4 mitos que acabamos de describir son los problemas y seguimos con esos problemas y basando la vida en ellos. Miren dónde estamos. Entonces, la idea es la siguiente. Tendremos que volver al mundo y entender cómo interactuamos con el jardín que hemos heredado, porque aún estamos a tiempo de cambiar la forma que vivimos en este planeta, de aprender a vivir en armonía con la naturaleza y prevenir esa 6ª extinción masiva. Pero debemos hacerlo relativamente pronto. Y en este proceso, una de las cosas más importantes que aprenderemos es: los humanos somos más que esta expresión física.